vamos a prestar. Ahora, si usted dice, pastor, es que yo no quiero que me la preste, yo quiero que usted me la done por una ofrenda. Eso ya es más razonable, mínima de $15. Mire qué buen vendedor salí, ¿verdad? Aleluya. Me acordé de mis viejos tiempos. Muy bien, hermanos. Le voy a invitar que leamos 1 de Timoteo 1:3 y 1:4, rapidísimo. Y vamos a dar la bienvenida a todos los que están a través de la vía cibernética también, ¿verdad? A nuestra hermana Sandra, que anda por allá de viaje todavía, creo, con su esposo. Su familia también se fue, y a otros más, muchos más que nos faltan, que no están con nosotros este día, viernes 6, ¿no? ¿O 5? 6 de diciembre, ya estamos en el mes de Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. ¿Cómo va, hermanos? Ya estamos en el, le llaman los expertos en la economía, hermano, que es el mes del emocionalismo. El mes del emocionalismo, porque la gente se emociona más, se vuelve más dadivosa, más sensible, y les agarra un espíritu de amor, y toda la gente quiere andarse besando. Pero nosotros no corremos en eso, ¿verdad, hermanos? Creemos que tiene que ser siempre así. Así es que diciembre para nosotros es el final de un año, y le recuerdo que diciembre es el mes 12, y el 12 es número de gobierno. Y una palabra que el Señor nos habló durante el 2018 para entrar al 19 fue la palabra profética que declaramos que íbamos a entrar en una fase de gobierno, hermano. Y en la fase de gobierno tiene que haber un reordenamiento. Dios provoca a veces los reordenamientos para ajustar y poder establecer para que puedan gobernar. Gobernar significa, hermano, desarrollar un buen liderazgo dentro de la iglesia del Señor, principalmente con respeto y con orden a las autoridades establecidas. ¿Lo tiene? Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Escuche lo que dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran, ¿qué dice? Doctrinas extrañas, hermano. ¿Qué dice el siguiente verso? El número 4. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo hablándole a Timoteo. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Entonces, regresa al verso 3, por favor. Es entendible lo que el apóstol Pablo está refiriéndose en el capítulo 1 de primera de Timoteo, hermanos, que se está refiriendo a los acontecimientos que estaban sucediendo en el principio. Entre ellos, las doctrinas y los pleitos, hermanos, doctrinales, que eso no es de ignorar, que tenemos hoy en día en nuestros medios, y que a veces, en vez de crear puentes, estamos creando muros divisorios que nos dividen de poder recibir y percibir la bendición de Dios que otros ministerios tienen, en vez de aprovecharnos de la bendición de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas, dice, extrañas, hermano. Entonces, ¿qué es una doctrina extraña? Es la pregunta, hermano, a lo que yo podría referirme hoy, porque va a ser mi desarrollo del tema, las doctrinas extrañas. No las que tuvieron ellos en el principio, porque ellos tuvieron sus luchas, hermanos, doctrinales. Las doctrinas con las que ellos combatieron fueron las que Emineo y Alejandro, hermano, enseñaban, desviando de la fe a muchos y llevándolos al naufragio de la fe. O sea, apartándolos, en vez de acercarlos a Dios, los alejaban de Dios. Entonces, usted va a mirar que parte de las doctrinas que ellos tenían era de que ya no creían que el Señor venía y que ya la resurrección de los muertos habían acontecido, entre otras doctrinas, hermano, como la prohibición del casamiento, la
la prohibición de celebrar al Señor, hermano, en el día domingo, primer día de la semana. Ellos querían a fuerzas que fuera el día sábado. Y también por el otro lado, la circuncisión, o sea, estoy mencionándole para que ustedes se den una idea cuál era la problemática que manejaron los apóstoles en su tiempo, hermano, que no es la nuestra. En parte sí, tenemos ciertos resurgimientos de esas doctrinas, principalmente las del verso 4, por favor, hermanos, en cabina ahí. Y dice ahí en el verso 4 que tenían problemas con doctrinas que estaban dirigidas a mitos. Diga conmigo mitos. Mitos, usted entiende lo que significa el término mito, ¿no? Es una leyenda, una fábula. Es como, por ejemplo, allá en nuestros países que hablaban de que la llorona que aparecía, hermano, una leyenda, una mujer que salía por el río llorando, diciendo, ¡ay, mis hijos! Y todos los niños nos asustábamos, hermano. Y hasta los viejos todavía se asustan, hermanos. Y luego la mujer que bailó con aquel, que en la quinceañera, no sé si usted se acuerda de ese mito también, y que de repente que era muy bonita y que cuando el hombre la miró quedó frisado porque tenía una pierna de gallo y otra de cochín. Son mitos, hermanos. O sea, todo eso, usted sabe, hermano. Y a los niños nos asustaban con el que si no te portas bien, en la noche va a venir el diablo y te va a jalar las patas. Así decían uno, ¿no? El coco, le decían el coco. Ahí viene el coco, correcto, hermano. Y bueno, ahí eso es una leyenda. Eso era algo que también la iglesia peleó, hermano, contra las leyendas en aquel entonces. Y la gente estaba fascinada con las leyendas. Pero algo impresionante, que es lo que nos está a nosotros afectando hoy, son las genealogías interminables. Porque el pueblo hebreo es muy dado, hermano, a buscar siempre sus raíces hebreas. Y usted sabe que hoy en día tenemos esa problemática, hermano, por ahí. Usted pone la radio, usted mira la internet, mira la televisión. Y usted se da cuenta que hay un crecimiento de una línea mesiánica, hermano. No son judíos mesiánicos, porque hay verdaderos judíos mesiánicos. Hay prospectos o suplantadores, diría yo, porque alguien les vendió la idea de que ellos descendían de Israel y de alguna de las tribus y ya hallaron sus raíces hebreas y ahora ya pueden decir Abba, Adón y ya son hebreos, son judíos. Pero usted no se coma ese cuento. Bueno, ellos tenían ese mismo problema, hermano, buscando las genealogías interminables que lo único que producían era dar lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por la fe. Y Pablo le decía, así te encargo, Timoteo, cuídate de esas doctrinas extrañas que simplemente vienen a traer conflictos. Una doctrina de Dios tiene que traer paz, hermano. Entonces, a manera de introducción, yo le quiero mencionar a usted que toda organización tiene normas que permiten que rija a una entidad. Toda organización tiene normas. Normas son reglamentos, hermano. Entre ellos tienen los reglamentos doctrinales que se establecen, que eso fue lo que hizo el Señor, los apóstoles en el principio, establecieron una doctrina que se llamó sana doctrina. Esa sana doctrina no tenía nada que ver con lo que acabo de mencionar. La iglesia de Jesucristo está bajo las normas de la fe, se gobierna bajo las enseñanzas y dogmas que se establecieron desde el principio, la doctrina cristiana. Alguien dijo por ahí en la internet que Cristo no enseñó doctrina. No sé qué evangelio estará leyendo él, hermano, pero si alguien enseñó doctrina fue el Señor. Lo que pasa es que él no la enseñó sistemáticamente, la repartió. Y a los apóstoles les tocó levantar las espigas y hacer un formato y entregarla a la iglesia, como Pablo fue el perito arquitecto, hermano. Esa es la idea, porque no solamente el Señor cumplió la ley, sino que estableció lo nuevo. Habéis oído que se dijo, mas yo os digo. Entonces ahí venía toda la nueva doctrina que iba a regir a la iglesia, entre otros puntos más que podemos espigar en los evangelios. Colosenses 2:6 dice, por lo tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él. Esa era la enseñanza apostólica del principio, de la manera que
recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Fíjese lo que dice el verso 7, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Otro verso, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios o las normas elementales del mundo, y no según Cristo. Entonces, usted se va a dar se va a dar cuenta, hermano, y una idea también de que el problema doctrinal no es nuevo. Eso viene desde el principio, cuando hubo una división, hermano, de ley y gracia. Hoy en día estaba escuchando a una persona que dice que es mesiánico, judío o judía, no sé qué cosa será, mesiánico, hermano, que encontraron sus raíces hebreas y ahora ya no es un nuevo pacto para ellos. A manera de poder trastocar y manosear los pactos, lo pusieron como el pacto renovado, o sea, ya no es un nuevo pacto. Entonces eso da lugar a decir que la ley continúa, hermanos, y no que hay un nuevo pacto que se estableció en sangre, como lo dice la palabra del Señor, y como nuestro Señor mismo lo dijo, nuevo pacto, no pacto renovado. Entonces, cuando se habla del pacto renovado, desde luego que se habla de guardar las tradiciones que se guardaban en la ley y someterse a todos los rudimentos de la ley. Pero nosotros estamos bajo un pacto que es un pacto nuevo, que tiene nuevas ordenanzas, como dice, y ordenanzas de culto también, como dice el libro de Hebreos, hermano, y tiene una mejor promesa que la anterior, o tiene mejores promesas que la anterior. No sé qué Biblia leerán ellos, pero nuestras Biblias dicen así y así lo queremos creer. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, usted se va a dar cuenta que la preocupación de la iglesia, hermano, apostólica, era que los creyentes estuvieran sanos doctrinalmente hablando y que no fueran llevados cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas según la tradición de los hombres o doctrinas extrañas, que viene a ser y al fin y al cabo lo mismo. Entonces la iglesia está bajo la doctrina cristiana, no bajo el pensamiento e interpretación humana. Hay que entender esto, hermano, que muchas personas hoy en día, igual que en el principio, interpretaban la palabra del Señor de la manera que ellos consideraban que era correcta, y daban una aplicación y un resumen de lo que pensaban que así era. Pero yo considero que una de las cosas importantes que la iglesia tiene que regresar es a las pisadas de la iglesia apostólica, y eso está escrito en el libro de los Hechos. Ahí lo podemos mirar, cómo se condujo la iglesia, hermano, apostólica, para que no nos perdamos ni en la enseñanza ni en lo que vivieron ellos. Entonces tenemos ejemplos de disputas doctrinales desde el principio. Esto no es nuevo, hermano, que yo soy bautista, que yo sí hablo lenguas, que tú no hablas lenguas, que tú te cobres la cabeza, que tú no, que tú danzas y que es pecado danzar y que no puedes aplaudir, que sí tienes que aplaudir con mucha fuerza, que no puedes chiflar. No, que sí puedes chiflar, y hermano, y así nos traen. Entonces, todas esas cosas, hermano, si bien es cierto, no tuvieron ninguna preocupación apostólica en la iglesia del principio, pero no la tenemos hoy en día, porque desde que vino la reforma, hermano, y la iglesia cristiana empezó a resucitar, empezaron a despertarse diferentes movimientos durante la historia, hermano, bíblica, más que todo, y la historia de los reformadores desde el siglo XVI en adelante, principalmente. Por no decir que eso ya venía desde mucho tiempo atrás, porque venía preparándose todo un camino y un escenario para que la iglesia resucitara. Yo estoy hablando de la iglesia verdadera, no estoy hablando de la iglesia que se dice que es cristiana pero que no tiene nada de cristiano. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre preciosa. Entonces usted se va a dar cuenta que ellos no tenían este tipo de problemas, pero tenían otros.
de los que tenían que cuidar. Y por eso tenemos ejemplos, hermanos, bíblicos de que había disputas, o sea, desacuerdos, pleitos doctrinales desde ese entonces. Y yo quiero que usted pueda mirar que el apóstol Pablo y algunos más se esmeraron en mandar cuidar de ello en diversas ocasiones. Y le voy a dar una serie de versos. Si usted no leyó la Biblia en su casa hoy, no se preocupe, aquí la va a leer. Que le traigo una serie de versos, hermano, a manera de poder entregarle este tema y que entendamos la importancia de cuidarnos de las doctrinas extrañas que están circulando en nuestros medios hoy en día. Ahora, 1 Timoteo 1, 3 al 4 dice: como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Fue el verso con el que comenzamos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para instruir a los discípulos, porque había personas que estaban enseñando cosas raras, hermano. Y mire, si usted me pregunta a mí, si hoy en día tenemos cosas raras, hermano, por el amor del Señor, échele un ojo al mundo a través de las redes sociales. Y usted se va a dar cuenta que más que nunca hoy en día tenemos un desatamiento de doctrinas extrañas que muchas de ellas son hasta de demonios. Se lo digo de antemano. Algunas son extrañas, hermano, porque pues, yo no puedo tampoco juzgarlas todas, pero si a mí me dicen, hermano, mire, usted va a recibir una sanidad si usted le fuma este cigarro y lo expira y se traga el humo y va a ser sano, yo digo, eso está raro, está extraño. Porque la Biblia dice que tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios, que es mi cuerpo, ¿correcto? Si alguien masca un chicle y luego me lo da a mí a mascar, diciéndome que yo a través de eso voy a caer bajo la unción, yo tengo que ser, hermano, pues desde luego tengo que ser un poquito más abusado y desarrollar el don de sospecha. Y sospechar como que ahí algo no está bien. Si alguien me dice, mire, hermano Tito, ahorita va a caer el fuego de la unción y me ponen un asador al frente del altar y hacen que toda la gente pase absorbiendo todo ese monóxido de carbono y luego caiga ahí en convulsiones, hermano, yo tengo que ser un poquito más inteligente y pensar que eso no puede ser de Dios. Y si no es de Dios, entonces ¿qué es? Es una doctrina extraña que se está enseñando hoy en día y que está circulando en nuestros medios. Hay un hombre que, no sé, tal vez la fe de él así sea. Hay cosas que pues no son dañinas, ¿verdad? Que le toca a uno llenarse de harina, pero hay un desatamiento de la unción de la harina. No sé si usted lo ha visto, hermano, de un hombre que se baña con harina y baña a los demás con harina y dice que es la unción de la harina y la gente cae convulsionando. Pero es exactamente a eso a lo que los apóstoles, hermano, mencionaban que teníamos que cuidar, de que no caigamos en seguir doctrinas extrañas. Y principalmente se refirió a estar buscando nuestras genealogías. Mire, hermano, si usted y yo buscamos nuestra genealogía desde, no sé, no voy a decir que todos, pero la mayoría, desde Sudamérica hasta México, vamos a encontrar que venimos de no sé qué tribus, hermanos, la mayoría. Algunos mixteados con no sé qué otros por ahí, pero no creo que seamos tan judíos como algunos se declaran judíos solamente y empiezan a buscar sus genealogías, hermano, y empiezan a discutir por eso. Pero bueno, lo que yo le quiero decir es de que este tipo de discusiones no son nuevas y que Pablo aconsejó a Timoteo que hubiera instrucción y que hubiera enseñanza para que no caigamos en eso y que evitáramos estar tras de doctrinas extrañas, tras de personas que enseñan cosas raras, hermano. En pocas palabras, 1 Timoteo 1:4 dice: ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, muy importante entender. 1 Timoteo 6:3-5 dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones. Soy mejor
yo manejo más revelación que tú. Esto tú no lo puedes entender, como me dijo un hombre que llegó un día a mi oficina, hermano, pidiéndome el púlpito, que se lo prestara a ver si nos sacudía y sacaba todos esos demonios que tenían los que estaban dirigiendo la alabanza. Así me lo planteó. Yo dije, caray, dije yo, no me había dado cuenta. Es que usted no puede ver, pastor, porque usted no está en el sumo sacerdocio que yo estoy, me dice. Dije, caray, le dije yo, entonces pues, ¿qué sacerdocio manejas tú? Es que, ¿para qué le digo si no me va a entender, pastor? Yo estoy en un sacerdocio superior que el de usted. Así me decía. ¿Y para qué le digo, hermano, los pormenores del por qué llegó con nosotros a la congregación? Pero por ahí me andaba mareando algunos ya, hermano. Porque venían con influencias doctrinales extrañas, hermano. Y eso no es nuevo. Hablando de rarezas y de cosas extrañas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Entonces dice 1 Timoteo 1, 6, 4: está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y Pablo dice, vaya que lo es, pero cuando se hace debidamente. Usted va a mirar el contexto que así dice. Pero estoy dando una serie de versos para que usted vea que las discusiones doctrinales, amados hermanos, no son nuevas. Pero ellos peleaban por cosas que tenían que lidiar. Hoy nosotros, hermanos, estamos llenos de doctrinas raras y extrañas y nomás nos da risa. No, no le dé risa. Tenemos que cuidar de no ser arrastrados o que alguien de la congregación o de los nuestros sea arrastrado a eso. 1 Timoteo 6, 20, 21 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos, aquí vienen los científicos, los intelectuales, hermano, se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros, le dice, hermano. Ahí le voy a dar otro verso. Hebreos 13, 9 dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas o diferentes y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Y usted lea el contexto. Pero esto nos enseña, hermano, que había una situación con la que ellos estaban lidiando. Hoy en día, cuando yo me meto a la red, hermano, a mirar, yo veo todo ese tipo de cosas, pero quiero decirle que las veo a manera de darme cuenta, no para que me afecten. Porque si me afectaran a mí, entonces mejor no sería bueno verlas. Porque hay personas que les afecta, hermano, conocer otras doctrinas. Saber de otras cosas les afecta. Y tenemos que entender que Dios nos ha hecho a nosotros, hermano, capaces de filtrar todo esto, pero hay que cuidar de lo que está sucediendo hoy en día. Y una de las cosas peligrosísimas, hermano, que el enemigo ha activado hoy en día y que está atacando la integridad ministerial y eclesiástica de la iglesia de Cristo en el mundo entero, son los famosos youtubers. Perdóneme lo que voy a decirle, se lo digo claramente. Tenga cuidado con esas personas youtubers. Número uno, porque muchos de ellos ni siquiera son ministros. Y si son ministros, son de otra línea de pensamiento. Y ellos están explicando conforme a su forma de interpretar en la que ellos fueron educados. Pero la mayoría de ellos son personas impías que no quisieron sujetarse a un ministerio, a una iglesia, a un pastor, y decidieron lucrar con sus anuncios, atrayendo hacia ellos personas interesadas y desviadas, débiles en la fe, que no se dejan discipular por un pastor en la iglesia local, pero que sí están prendidos en lo que dicen los youtubers. Que muchos de ellos, se lo repito, son personas apóstatas.
gente que ha blasfemado y que ahora sabe que salieron de una iglesia y que están utilizando todos esos posts para atraer hacia ellos personas que los vean y de esa forma ellos lucrar. Revise sus videos. No bajan de 100 y tantos mil views, 90 y tantos mil, 150,000 views a puras tonterías, hermano. Entre ellas algunas cosas que están sucediendo en nuestros medios, pero que yo considero que no son las personas indicadas para tratar de canalizar ese tipo de situaciones. Porque a ellos no les interesa la verdad. Lo único que les interesa es que usted le ponga like y los vea y les produzca a ellos mucho más dinero. Porque si realmente amaran la verdad, ellos no recibirían ese dinero. Lo donarían a ministerios que predican la palabra de Dios. No lo quieren donar a ministerios, no importa. Lo donarían a orfanatos, a centros de asilos para que ayuden a cuidar a los viejitos, a hospitales donde realmente se necesitan medicinas. Pero mire las casas en que viven. Y muchos cristianos han caído en las redes de estar pegados y ser fieles seguidores de esos youtubers, que lo único que están haciendo es atacando la integridad de la iglesia, la sana doctrina, estableciendo sus formas de pensar que no tienen nada que ver con Dios. Échale un ojo, por favor, y usted lo va a mirar. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Le voy a leer un verso más. 1 de Juan 2:26. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarles. Sea más listo, hermano. Si usted va a ver algo que le edifique en la red, ponga un buen mensaje del pastor Tito Ávila o de alguien que realmente le edifique, que no tenga doctrinas extrañas, para que después usted no ande así medio raro y medio extraño. Sea más sabio y piense que está engordando el bolsillo de personas que ni siquiera tienen pastor ni tampoco respeto por ellos. Voy a continuar mejor. Vamos a definir el concepto de lo que significa doctrina o doctrina. Significado de acuerdo al hebreo. Generalmente se conoce como lekaj, así como está escrito aquí, que significa enseñanza, instrucción. En el griego me ha gustado más siempre definir lo que es la doctrina, porque se conoce como didascalía. Esto significa acto de enseñar, enseñanza o instrucción. Tiene un derivado que se conoce como didaje, que significa enseñanza. Generalmente lo que se enseña es lo que significa, pero lo voy a mostrar acá para que usted pueda verlo más de cerca. Didaje es el término frecuente en el Nuevo Testamento que puede denotar el acto de enseñar. La enseñanza, hermano, y el didaje, el acto de enseñar, como dice 1 Timoteo 4:13 y 1 Timoteo 5:17. Usted búsquese los versos. Pero más frecuentemente designa al contenido de la información o ideas que se transmiten. Ahí lo va a mirar. Didascalía se usa en el sentido activo de dar instrucción. Romanos 15:4. Tome los versos rapidísimo. Y en el sentido pasivo de instrucción, Mateo 15:9. Entonces, cuando estamos hablando de la doctrina, de la enseñanza, hermano, estamos hablando de instrucción, de contenido, de una transmisión de algo, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, transmitiendo la enseñanza de Cristo, conforme a lo que se nos encomendó enseñar. No vamos a enseñar algo que no se nos encomendó, porque no queremos caer en inventar falacias y fábulas, hermano, y cosas extrañas. Usted se va a asustar
hermano, lo que se está manejando actualmente hoy en otros ministerios, que no se enseña aquí, por cierto. Gracias al Señor. Muy bien. La didascalía establece dogmas. ¿Qué es un dogma? Lo voy a definir rapidísimo porque tengo mucho material para darle. Dogma es una proposición que se asume como principio innegable e irrefutable de una ciencia o doctrina. Así es la doctrina y punto. Son los dogmas. El significado original de la palabra, que proviene del griego dogma, traduce pensamiento, principio o doctrina. Le voy a poner un ejemplo. Todo ministerio se rige por dogmas establecidos. Hay una serie que no nos deja, hermano, a nosotros movernos de lo que creemos, de lo que pensamos. Una organización se rige por dogmas que están establecidos, han sido enseñados a través de la didascalía, hermano. Se han establecido a través del didaje para que la gente sepa cuáles son los dogmas que rigen a la iglesia de Cristo. Ya podríamos entrar aquí, hermano, a las doctrinas establecidas que nosotros manejamos, que hemos hablado mucho en los discipulados, empezando de la salvación en base a la fe. ¿Usted se acuerda de toda esa enseñanza? Si no se acuerda, venga a los discipulados. La Trinidad en Trinidad de propósito, el bautismo en agua, y así nos íbamos, hermano. Son dogmas que están establecidos, que no vamos a moverlos porque es nuestra doctrina que recibimos desde el principio. Entonces yo quiero enseñarle a usted rápidamente una lista de doctrinas extrañas y actuales de las cuales se debe de tener cuidado, hermano. Hoy en día vamos a ir con la número 1. ¿Nos vamos o no nos vamos? Para la casa todavía no. Nos falta todavía un ratito, hermanos. Mejor vamos a ver el número 1 de una doctrina extraña que está circulando por ahí. Que usted tiene que tener cuidado hasta de personas que vengan a enseñarle aquí en su casa. Porque van a venir. Van a venir personas que le van a enseñar esta doctrina porque es algo que está circulando en nuestros medios hoy en día. La doctrina, hermano, que se está circulando es que las ovejas no necesitan pastor, se pueden pastorear solos. Es una doctrina extraña porque la Biblia no la reconoce. Le voy a dar solo un verso, pero usted puede buscar muchísimos más. Ahí está el verso, muy común el verso nuestro, ¿correcto? La Biblia habla categóricamente, hermano, de que se tiene que obedecer a vuestros pastores y sujetarse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permítale que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Diga conmigo: yo soy una oveja del Señor y necesito un pastor local. Ay, es que muchos dicen, ay, es que Cristo es mi pastor. Disculpe, pero la Biblia jamás dice que Cristo sea el pastor, hermano, de nosotros. La Biblia dice que Él es el príncipe, que Él es el pastor de los pastores. Hello. Por eso es que Él delegó pastores, hermano, para que comunicaran su pensamiento y la palabra a las ovejas. Cuando Jesús miró a las multitudes, amados hermanos, dice la Biblia que el pensamiento que le surgió y que lo conmovió fue porque miró a las multitudes que no tenían un líder espiritual, que no tenían realmente a un pastor a quien seguir. Y dice que tuvo compasión de ellas porque las miró como ovejas desamparadas y dispersas. O sea, no tenían cobertura ni tenían guianza. Como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Mire cuán importante es tener a un pastor, porque usted está pasando por una lucha, a quien tiene que llamar es al pastor. Si usted está pasando por una situación difícil, a quien tiene que llamar es al pastor. Si usted quiere dar una ofrenda, a quien tiene que llamar es al pastor. Aleluya. Ahí no me llame para eso, ¿verdad? Usted dé la ofrenda. Pero la Biblia dice que hay que tener pastor. Diga conmigo: yo necesito pastor.
pero dígalo de verdad, con fe, y aprovéchese del pastor, hermano. Porque para eso Dios dice, da pastores y les manda al pueblo que obedezcan a vuestros pastores y se sujeten a ellos. Entonces hay una doctrina por ahí, hermano. Yo conozco un grupo que por cierto estuve platicando con dos de ellos y les pregunté y les dije, ¿quién es el pastor con ustedes? Los dos somos pastores y tenemos a otros. Ah, caray, dije yo. Entonces ya, ¿cuántos pastores hay? No, es que todos somos pastores, podemos enseñarnos todos. Yo dije, bueno, está bien, perfecto, si así tú quieres creer, pero yo quiero decirle que un cuerpo no tiene 3 o 2 cabezas, hermano. Tiene una sola cabeza. Tóquese su cabeza, por favor, hermanos. Vamos, tóquesela, no tengan miedo. ¿Verdad que sobre su cabeza, o sea, tiene un cuerpo? Se da cuenta que hay un cuerpo. Si tuviera 2 cabezas, diría, caray, ¿y este monstruo quién es? Entonces no puede haber, hermano, tantas cabezas. Pueden haber pastores, si bien es cierto, bajo autoridad ministerial de un pastor general que pueda estar dirigiendo la obra, pero tiene que haber siempre una cabeza en un cuerpo. Y eso es algo que, hermanos, se miraba en el principio. Por eso Pablo estableció a Timoteo en Éfeso como cabeza para que instruyera a los que andaban enseñando doctrinas extrañas. Porque es importante la instrucción. Y es importante que la oveja reconozca que hay pastores, hoy, cosa que hoy en día se está desconociendo. Hay muchas congregaciones donde se juntan solamente para hablarse entre ellos, pero dicen que no reconocen pastores. Conozco varias congregaciones ya, hermano, personas que no creen en el pastor. Pero la Biblia dice que Dios, el Señor, estableció pastores para que cubrieran y dirigieran y alimentaran a la oveja. Diga conmigo amén. No diga, ay, usted se está echando flores, pastor. No, eso es lo que dice la Biblia. Esa es la doctrina bíblica. Cosa que hoy, hermano, es extraño que haya grupos por ahí, si me están escuchando en las redes sociales, que no creen en los pastores. Cuando alguien le dice no creo en los pastores, está diciéndole al Señor, no creo en el orden que tú estableciste para equipar y formar a los santos para la obra del ministerio. Vamos a ver la segunda doctrina. Si no perteneces a ciertos grupos eclesiásticos, no estás bien. Es una doctrina extraña, hermano, que esta sí tuvo origen en el principio, por cierto. Pablo lo aclaró muy categóricamente en diferentes ocasiones. Por eso, mire, hermano, yo me puedo mover. ¿Te has dado cuenta que yo traje a un pastor bautista el otro día que predicar? ¿Se dio cuenta? ¿Fue de bendición o no fue de bendición? ¿Dijo algo extraño el pastor? No. ¿Se dio cuenta que la otra vez traje un pastor bautista a predicar aquí también? Se aventó un buen mensaje nuestro hermano pastor bautista. Que bautista es un título solamente. Todos somos hermanos en Cristo. ¿Me explico, hermanos? Pero hay ciertas doctrinas que hoy en día están dividiendo a la iglesia. Grupos, hermano, como diferentes denominaciones que se sienten como si fueran la última Coca-Cola del desierto. Y como que Dios les dio la máxima revelación y están enseñando a sus feligreses a sectarizarse. Yo no quiero que usted sea sectarista. Yo quiero que cuando usted vea a un hermano que no cree lo que usted cree, usted lo bendiga, lo abrace, lo acepte, aunque él no esté de acuerdo con lo que usted cree. Si usted cree más que él, dele gracias a Dios, que el Señor le ha dado más. Sea más maduro, más responsable, porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le va a responsabilizar. No se divida. Ahora, si ya lo quiere llevar a adorar ídolos y cosas así, pues ya es una doctrina extraña, hermano. Pero si pertenece a otro grupo cristiano lavado con la sangre preciosa de Jesús y no cree lo que usted cree, sea maduro para poder entenderle, que posiblemente habrá que enseñarlo como al gran Apolos, que Aquila y Priscila tuvieron que hablarlo en privado y decirle, mire, hermano Apolos, usted enseña el camino del Señor Jesús con exactitud, pero queremos revelarle algo más para que lo enseñe con mayor exactitud, como dice la Biblia. Tiene nada de malo que aprendamos.
Al contrario, qué bueno que haya quienes nos añadan. Lucas 9, 49 al 50, el Señor lo aclaró aquí a sus discípulos. Note bien, vea la Biblia, hermano. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, no es de nuestro club, no tiene nuestro emblema, nuestros logos, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Fíjense qué interesante, ¿no, hermano? Qué interesante. Pero Jesús dijo: no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, o está con nosotros. Que si el otro no le gusta danzar, usted no se preocupe. Dance usted y deje al otro que no dance. Si usted cree en el bautismo del Espíritu Santo y el otro no, sea más maduro. Déjelo como está, a menos que quiera aprender. Entonces enséñele con sabiduría y en privado. No se le puede imponer a alguien si no se le enseña. Incluyendo la famosa mantilla que las mujeres se ponen para orar. Entendemos que en este ministerio, hermano, hay una regla, desde luego establecida, porque usted nació en esta casa. Usted debe de conocer la importancia de que la mujer, cuando ora o profetiza, se cubra la cabeza para orar y profetizar por causa de los ángeles, como dice la Biblia. Pero hay gente que no cree eso porque no fueron enseñados así. No podemos criticarlos ni juzgarlos, hermano, ni aplastarlos solo porque ellos no creen lo que nosotros creemos. Seamos más maduros, más adultos. Como hermanos, comportémonos como hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no me diga amén, así tiene que ser. Por los que no dijeron amén. Doctrina extraña número 3. Esta es interesante. La acabo de escuchar con mis propios oídos, hermano. Muy interesante, de una persona que yo nunca hubiera creído que enseñara algo así. No le voy a decir quién es para que usted se preocupe de buscarla. Pero dice que Cristo nació por la piel. Es la enseñanza que tiene, una doctrina extraña. ¿No le parece extraño eso? ¿No le parece extraño? ¿No lee la Biblia, hermano? Cuando la profecía decía claramente: por tanto el Señor mismo os dará una señal, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dar a luz es que tiene que estar embarazada para poder dar a luz. Y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esto es la palabra profética. Cuando ya María recibe la visitación angelical en Lucas 1:30, el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, porque ella era virgen, hermano. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, que significa salvación o salvador. Yeshua en el hebreo. Aquí se cumple, hermano, la palabra. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Pero la palabra profética habló que Dios iba a venir, pero el hombre pensaba que era Dios el que iba a venir en plenitud, pero él vino en una subsistencia, hermano. Por eso lo vimos manifestado como hijo, con gloria, lleno de gracia y de verdad, hermano. Por eso entendemos. Pero bueno, esta es otra doctrina que se dan los discipulados. Pero por ahí se está enseñando que Cristo, hermano, no nació abriendo matriz, sino que Cristo nació de una forma milagrosa a través de la piel. Yo no solamente esto lo he visto con los extraterrestres, hermano. No sé si miraron ustedes una película una vez que se clonaban las personas. No me acuerdo cómo, creo que se llamaba Invasión, si no me equivoco. Y se dormía la persona y ya moría la persona esa, se dormía y aparecía el otro nuevo ya clonado con genes o ADN extraterrestre. A mí me sorprendió mucho. Porque la teoría que se maneja es de que los hijos sin caída de Adán, hermano, eran hijos que nacían a través de la piel, no a través de un parto. Perdón que lo diga, vaginal. Pero si mi teología es correcta, cuando la mujer
hermano, fue condenada y sancionada por el Señor. Le dijo, por haber escuchado a la serpiente, le dice, voy a aumentar tus dolores. Voy a multiplicar tus dolores. Eso significa que ella tenía dolores vaginales. Se va a dar cuenta que dice la Biblia que ella dio a luz a Caín, hermano. Aunque no habla de Abel, pero habla de Caín. Pero algunos dicen que fueron gemelos. Yo no creo que hayan sido gemelos, hermano. Creo que eran uno mayor y uno menor. Porque la Biblia no dice que eran gemelos. Usted se va a dar cuenta, hermano, que ahí habla claramente que el Señor le dijo a la mujer, voy a aumentar por cuanto esto has hecho, voy a aumentar, voy a multiplicar tus dolores. Eso es lo que significa de que si ella antes se embarazaba, los dolores eran mínimos. Pero cuando ella pecó, el Señor le desató los dolores como los que tiene la mujer hoy en día. Por eso cuando María vino, hermano, usted se va a dar cuenta que tuvo que haber nacido el Señor a través de una forma natural, como cualquier otro ser humano. Una gestación de 9 meses, lo común para el desarrollo del feto, que estaba el embrión dentro del cuerpo de María, y luego después traer un nacimiento. Bueno, es increíble, ¿no? Doctrinas extrañas. Hay mucha gente que está siguiendo todo esto, hermano. Están fascinados por las grandes revelaciones que se están dando. Hermano, hay que tener cuidado con lo que estamos oyendo hoy en día. La cuarta doctrina extraña que yo estoy oyendo es que María siguió siendo virgen y que cuando se unió a José era virgen. Ya se lo expliqué porque Jesús nació a través de la piel. Entonces no rompió matriz y cuando José la recibió era completamente virgen la mujer. Pero no lo que dice mi Biblia. Mi Biblia dice que tenía un embarazo y que el niño no salió por el estómago. Tuvo que haber salido por una forma natural, hermano. Lucas 2:4. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser el de la casa y de la familia de David. Mire lo que dice aquí. Para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba, ¿qué dice? Panzona. Así le vamos a titular. Así dice, que estaba panzona, hermano. Estaba encinta. Estaba gestando, hermano, cuando subieron al censo. Y usted se va a dar cuenta que aquí dice, sucedió que mientras estaban ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces tuvo que haber habido un parto. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Le recuerda esto algo natural a las mujeres, hermanas? ¿Sí? Primero se embarazan, luego hay un crecimiento y luego después hay un alumbramiento, correcto, en el parto. Lo normal. El Señor nació, hermano, como hombre, aunque dentro del cuerpo de Jesús, de Yeshua, que venía a salvar, estaba el Dios eterno, hermano, pero quiero decirle que abrió matriz. Y hoy en día, hermano, es increíble que le llamen revelaciones a todas estas cosas que, no sé, tal vez por retener gente se las están inventando y ya no hayan que más inventarse. Ahí está una bola de hermanos buscando novedades y no están examinando que hay que tener cuidado, como dijeron los apóstoles, con doctrinas extrañas. Es una doctrina extraña, completamente. Vamos a la quinta, rapidísimo, porque voy corriendo. La quinta, hermano, es impresionante. Esto la menciona la Biblia, pero usted va a entender el contexto. Es el bautismo por los muertos de 1 de Corintios 15:29. Si me lo pueden poner, por favor, en la pantalla, hermanos. Yo entiendo que hay una doctrina que es la doctrina mormona o la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Que muchos tenemos que romper maldiciones porque nos iban a levantar cuando estábamos pequeñitos en buses, hermano, a nuestra comunidad. Y ahí íbamos todos a la iglesia, hermano, pues prometían regalos y comida y dulces. Y uno no sabía, le ponían un traje blanco y sin saberlo bautizaban por un muerto. Porque los mormones bautizan por muertos, no bautizan por la persona.
Cuando una persona baja al agua, está bautizándose por una persona que ya murió. Claro, la Biblia lo menciona, pero yo quiero que usted entienda por qué la Biblia lo menciona. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Entonces había gente que se bautizaba por muertos porque tenía una creencia, pero no era la iglesia cristiana. Pablo hace mención porque está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Pero no porque Pablo creyera en el bautizar, hermano, a personas por un muerto. Y quiero decirle que hoy en día hay ministerios grandes de renombre que están mandando a sus feligreses a bautizarse por muertos. Que porque tuvieron una visión, que porque se les apareció un muerto en un sueño diciéndoles que no puede entrar al cielo, que porque tiene que bautizarse. Perdón, el agua, hermano, no quita las impurezas de la carne, nos da el testimonio público para poder dar un testimonio de que hemos aceptado una doctrina. Mire, desde la antigüedad el bautismo siempre ha denotado la aceptación de una enseñanza sobre nuestra vida. Todo el tiempo, cualquier doctrina tiene un bautismo para la aceptación de la enseñanza, incluyendo el judaísmo. Bautizaba, incluyendo los budistas, incluyendo cualquier religión, siempre van a bautizar en agua. Porque el bautismo representa el testimonio público de la aceptación de la enseñanza. Pero el bautismo nos salva el alma. Lo que salva el alma es la sangre poderosa de Jesús, que nos ha limpiado de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, digan fuerte amén. Hermano, no vaya a decir saliendo de aquí que el agua le puede salvar a usted o que es un complemento para la salvación. No hay complementos para la salvación mejores y mayores que el sacrificio en la cruz del Calvario y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo único, hermano. Lo único. Pero hoy en día se enseña lo contrario. Y hay doctrinas que creen, hermano, firmemente que el agua los va a salvar, porque así fueron enseñados. Toman un verso de un pasaje que algunos eruditos están en discusión, que lo adhirieron con el tiempo, de Marcos capítulo 16, hermano, verso 16, cuando dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ahí podríamos discutir mucho, porque no está hablando del bautismo, está hablando de la fe. Pero bueno, Pablo, hermano, se encuentra con el área de Corintios y encuentran que ellos tenían una enseñanza previa a la enseñanza cristiana que se manejaba en su área, en su región, y resulta que les tiene que soltar la bomba. De no ser así, que hubiera resurrección de muertos, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Pero no está hablando que eran cristianos, hermano. Está hablando de una creencia pagana que estaba al lado de Corintios, que tenía influencia sobre Corintios. ¿Me explico? Además, se lo voy a mostrar aquí en el diccionario que encontré, que se conoce como, de acuerdo al Al-Bakr Bible Atlas, así se llama, por Charles F. Prefier, 1999, dice: un poco al norte de Corintios había una ciudad llamada Eleuteropolosis. Esa ciudad era el centro de una religión pagana donde se practicaba el bautismo en el mar de aquellos que deseaban asegurar una buena vida después de la muerte. De hecho, esta religión fue mencionada por Homero en el himno de Demetrio en las páginas 478 y 479. Es obvio, al leer la historia de Corintio, eran adeptos a ser influenciados por otras costumbres, debido seguramente a su posición geográfica y centro comercial que servía de cúpula entre Asia y Europa. Corinto era una ciudad floreciente, económicamente afluida y poblada por gente de muchos países, quienes, al igual que hoy, como en Nueva York, traen sus religiones y costumbres consigo. Lo más probable es que Pablo estuviera familiarizado con el hecho de que los corintios estaban siendo influenciados por las prácticas religiosas de la ciudad de Eleuteroporosis, hermano. Eleuteropolis, así, perdón, hermanos, ahí está, más claro, ¿verdad? Donde, como dijimos antes, se practicaba el bautismo en el nombre de los muertos. O sea, ellos bautizaban, hermano, por los muertos. Pero usted va a mirar claramente el pasaje. No está hablando que Pablo hablara a la iglesia
que ellos se iban a bautizar. Entonces se ha tomado una doctrina hoy y hay visiones y revelaciones y sueños, hermano, y no se está filtrando que es una doctrina extraña. Mire, con esto le voy a probar, le voy a dar una segunda base. Si el Señor dijo que no habláramos con los muertos, ¿por qué nos vamos a bautizar por ellos? Tome nota. ¿Que usted no se ha muerto? Pues sí, pero es que quiero que te bautices por mí. Pero no, pero la Biblia dice que yo no tengo que tener comunicación con los muertos. Ya te fuiste, hermano, ya estuvo. ¿Qué haces aquí suelto? Es que no me dejan entrar. Ah, no, pues la Biblia dice que no tengo que tener comunicación con ningún muerto. Señor te reprenda, demonio inmundo. ¿Cómo va a ser que un hermano que se ha muerto y porque no se bautizó tiene que venir a pedirle a alguien que se bautice por él porque no lo dejan entrar al cielo? Por favor, hermanos. Entonces, pobrecito del ladrón en la cruz, ese pobre se quedó en el limbo. Los católicos tienen razón entonces. Pero Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, le dijo: hoy estarás conmigo. Y cuando el Señor desciende a las profundidades de la tierra y predica a los muertos que estaban encarcelados, que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, y los libera y se los lleva a los cautivos a las alturas, ese ladrón se va con el Señor. Dígame, ¿dónde se bautizó? ¿Me está siguiendo? Le voy a terminar el concepto para que terminemos con esto, porque está ahí una continuación. Pablo usó este ejemplo de los paganos cuando en 1 Corintios 15, 29, cuando dijo: si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué pues se bautizan ellos? Y ustedes les están creyendo, tienen la influencia de esa enseñanza extraña. Hay gente, hermano, con influencias de doctrinas extrañas. Por eso le digo yo: asegúrese que lo que usted crea sea lo que se enseña en este ministerio, para que no venga con rarezas después que le afecten su vida. ¿Está conmigo? Qué bueno. Note que Pablo no dijo: si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué pues nosotros bautizamos por los muertos? Él nunca dijo eso. Pablo no dijo nosotros, sino que dijo: ¿por qué pues se bautizan ellos? Esto es significativo. La iglesia cristiana nunca bautizó a sus miembros por los muertos. Los paganos lo hacían, y es ese hecho al que Pablo se refiere. Hermano, por favor, tomen nota. Es que es increíble. Hermano, Cristo nació por la piel, los hijos sin caída por la piel, así milagrosamente. Y luego también ahora nos mandan a bautizarnos por los muertos. Son doctrinas extrañas. Usted no va a ver a ninguno de los apóstoles durante los 28 capítulos del libro de los Hechos, hermano, bautizándose por ningún muerto. Ni una vez. Y tomen nota todos los que creen en esas doctrinas, porque no son bíblicas. Son doctrinas extrañas. Vamos a la siguiente, el sexto. La siguiente doctrina extraña que está circulando hoy en día es el bautismo de niños. Hay iglesias que están bautizando, y yo estoy hablando de iglesias cristianas, por favor. Cuando yo estoy hablando, estoy predicándole a cristianos. Gente que conoce al Señor, gente que ha sido salvada, hermano. No me estoy refiriendo a otras religiones. Esto es lo que está pasando en la iglesia cristiana. Que ahora hay, hermano, enseñanzas de bautismos de niños. Perdón, aquí voy a aclarar algo muy importante. Un niño no tiene conciencia de lo que significa el bautismo para hacerlo. Ni ninguna persona debe de tomar el derecho de hacerlo por él, porque ya no es voluntario, sino impuesto. A menos que tenga el testimonio de haber sido lleno con el Espíritu Santo, como Hechos 10:47. Puede ser un Samuel, puede ser un Sansón que esté siendo seleccionado por Dios, hermano, para un propósito exclusivo.
Pero no se puede agarrar a este niño o a un niño pequeñito que no tenga conciencia, hermano, como el niño de Mario, de Carlos o cualquier otro niño, decirle, mire, usted necesita bautizar a su niño para que se limpie el pecado y pueda entrar al cielo en caso de que se llegue a morir. Lo vamos a bautizar. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice claramente, que vayamos y hagamos discípulos y los bauticemos. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces no está hablando, hermano, primeramente que todo, una persona para que pueda ser bautizada tiene que ser discipulada. Tiene que tener la capacidad de tener una capacidad de poder ser enseñado. Si no tiene la capacidad de ser enseñado, significa que es un niño y no puede bautizarse. Aún niños que tengan 13, 14 años, hermano, que es la edad regular para bautizarlos, no deben de ser bautizados si no tienen la conciencia de lo que están haciendo. Me refiero yo en cuanto a la fe, no me refiero en cuanto al hecho de ser bautizado, porque el agua es un testimonio público. Yo le pregunté a esta jovencita y la voy a señalar en una de las preguntas que me hizo. Tenía una duda. Cuando yo me bauticé no entendía lo que estaba haciendo. ¿Tengo que volver a bautizarme? Le dije no, porque la Biblia dice que con un solo bautismo fuimos bautizados. Sí, pero yo no entendía. Y me saltaron otros por ahí tratando de imponer que sí tenía que bautizarse. Perdón, no debe de bautizarse. Le voy a explicar por qué. Porque si no hubiera tenido conciencia para creer primero, no tiene el derecho de bautizarse. Lo primero que se pide en una persona para que se pueda ser bautizada es que crea de todo corazón. Pero te acuerdas que te pregunté, cuando tú te bautizaste ya creías en Jesucristo de todo corazón, ¿verdad? ¿Y qué me dijiste tú? Que sí, entonces tiene todo el derecho de bautizarse. Que entienda, no me importa, métala al agua. Ya creyó. ¿Qué le dijo Felipe al eunuco? Si crees de todo corazón, pues creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues entonces ahí hay un charquito, vámonos. ¿Me entiende? Ya después los doctrinamos, les enseñamos bien, hermano, qué significa cada cosa. Pero hay que tomar ventaja, pero no podemos tomar el derecho sobre un pequeñito, hermano, que no sabe ni siquiera lo que están haciendo por él. Está la gente gorrona bautizando. Ay, voy a bautizar a mi niño. Espéreme un segundo, la Biblia no dice que usted lo tiene que bautizar. La Biblia dice que él tiene que tomar la decisión de bautizarse después de creer. Pero hoy en día hay iglesias enteras cristianas, hermano, que están tomándose el derecho de bautizar niños que no tienen la conciencia ni siquiera de haber creído. Ahora, si a mí me sale un niñito, hermano, de 5 o 6 años aquí, hablando lenguas y lleno con el Espíritu Santo, hermano, yo le voy a aplicar la regla que dice la Biblia. De Hechos 10:47, mire lo que dice. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Pues no. Claro que no. Porque hay niños que están destinados y designados por el Señor para desarrollar funciones en la iglesia, hermano, en el futuro. Y el Señor los llama como Samuel desde su niñez o a Sansón como desde su niñez. Y los aparta para Él. Y por eso da el testimonio de que son niños sobrenaturales, que tienen dones, que tienen señales, que tienen visitaciones, principalmente la llenura del Espíritu Santo. Hay niños llenos del Espíritu Santo. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted ha visto niños llenos del Espíritu Santo? Sí, los he visto hasta profetizar. Un montón de niños, hermano. Como quisiera que Dios derramara de su Espíritu Santo en este ministerio con toda la bola de niños que hay aquí. Pero primero con toda la bola de adultos, hermano. Que buscaran la llenura del Espíritu Santo y rogaran al Padre el bautismo del Espíritu Santo con un hablar en lenguas o profetizar legítimo, como dice la Biblia. No me tocó, hermano. Yo vengo de un ministerio muy grande y donde miré muchísimas cosas y los niños
peleándose entre ellos en el culto de niños, hermano, un montón de niños, y y que esto y que lo otro, y de repente los agarraba el Espíritu de Dios. Pueblo mío, así te dice el Señor, así dice el Señor. ¡Pum! Soltaba, ay, a ver qué es el otro, y ahí seguían ellos peleándose, hermanos. Muy impresionante, muy interesante. ¿Cómo le voy a negar el agua a alguien que ha dado señal el Espíritu Santo de llenura? Pero hay doctrinas extrañas hoy en día que están tomando a niños, hermanos, y los están metiendo al agua. No solo desde chiquititos, pequeñitos, hermanos, que ni siquiera han creído, los están bañando solamente. Tengamos cuidado con esas doctrinas. Número 7. Ya voy terminando. Esta es otra doctrina extraña, hermano. La copa de vino se convierte en sangre cuando la bebemos. Y se dice que es literal y no un símbolo. Note lo que dice la palabra del Señor. Porque yo recibí, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan. ¿Qué dice que tomó? Pan. Diga conmigo, pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. ¿Pero qué fue lo que comió? Pan. No leí. Pan. Y cuando usted revisa este término, se traduce, hermano, como aptos. Aptos. Así. Significa pan común. Cualquier pan. Del griego. Pero hay gente, hermano, que está tratando de meter. Yo he oído predicadores, hermanos, de renombre que nunca pensé que pudiera oírlos enseñando la transubstanciación que se enseñó desde el IV siglo, después en el VIII y se confirmó en el XII siglo, y ya finalmente se estableció como que el pan, cuando se está comiendo, se convierte en carne y la gente lo que come es carne. Yo quiero decirle, hermano, que nosotros creemos que es más un vehículo de bendición, que es un elemento que el Señor dejó como un símbolo, el pan, de lo que Él comió, que dice la noche que Él fue entregado, comió pan. No dice que se arrancó un pedazo de carne y dijo: ¡pangan! Esto tienen que comer. Porque entonces nos haría carnívoros, hermano. O por el otro lado, Él se hubiera mutilado. Pero claramente dice la Biblia que la noche en que Él fue entregado, tomó, dice, pan. Pero hay doctrinas que creen que el pan se convierte. Y yo no estoy hablando de doctrinas católicas, estoy hablando de doctrinas cristianas, hermano. Mírelo como lo que la escritura dice. Es una forma, hermano, de bendición o de corrección. Ahí va la octava. Esta es la copa del vino, ¿verdad? La séptima. Se convierte en sangre. Le adelanté la octava, ¿verdad? Se convierte en carne, el pan. Pero esta es la misma cosa, hermano. Usted nomás sígale el rollo, ¿eh? La copa de vino se convierte en sangre cuando la bebemos, que es literal, no es un símbolo. Muy bien, el pan se convierte en carne. Ahí están las dos cosas. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, van unidos, ¿verdad? La muerte del Señor proclamas hasta que Él venga. Entonces, ¿cuál es el hecho de poder nosotros participar de la Santa Cena, hermanos amados? De la cena simbólica, recordar, hermano, la muerte del Señor y proclamarlo hasta que Él venga. Nos juntamos, recordamos la muerte del Señor y todo lo que pasó, los acontecimientos, hasta que Él venga, y luego todavía somos ministrados con fortaleza, con vida y con sanidad, o corregidos con debilidad, lo contrario, con enfermedad, o en muchos casos hasta, sí, es la forma, es una forma de recordatorio, pero una forma correctiva también, o una forma para ministrar a la iglesia del Señor. Vamos a la novena rapidísimo para adelantarnos. No son 5 ministerios, sino 4, porque Efesios dice que pastores y maestros. Algunos interpretan esto como un ministerio dual, no 2. O sea que el pastor y el maestro es uno solo. Pero mire, hermano, la misma naturaleza nos enseña, ¿correcto?
La mano poderosa de Dios es Cristo. Así dice la Biblia. ¿Quién nos levanta con la diestra de su justicia? ¿Cuál es su diestra? Cristo. Mire cuántos dedos tenemos. No tenemos 6. Algunos salieron deformados, 6, ¿verdad? Descendientes de los gigantes, hermano. Por ahí. Pero nosotros no tenemos la culpa que tengan el ADN de Anac, de los hijos de Anac, hermano. Pero lo natural son 5 dedos. Porque son 5 ministerios que están cubriendo y edificando el cuerpo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Maestros, el que indaga. Pero hay otros que están aferrados a enseñar a la iglesia: no son 5 ministerios, solo son 4. Vaya, por lo menos ya reconocen uno más, porque durante siglos solamente reconocieron al maestro, al pastor y al evangelista. Y al apóstol y al profeta no existía. Hoy por lo menos ya reconocen al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor maestro. Ya vamos avanzando. ¿Correcto? Son doctrinas extrañas, hermano. Por eso es importante poner oído a lo que se predica en su casa. Usted lo va a mirar que durante el recorrido del Nuevo Testamento lo podemos ver en función en diferentes partes. Efesios 4:11, él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, ahí al parecer muchos dicen que lo está uniendo, pero usted puede verlo en la Biblia que hay maestros, hermano, hay profetas, hay pastores. ¿Qué le digo? Y no son maestros. Algunos tienen ministerios, hermanos, gemelos, que le llamarían por ahí. Vayamos rápido al último. Es que le digo que tenía bastante que entregarle, hermano. La 10ª doctrina extraña es la comparación de ministerios y el juicio de ellos. Hay que tener cuidado con esto, es muy importante. Debemos de respetarnos, entendiendo las diferentes comisiones y tareas ministeriales para no caer en sectarismos. Mire, hermano, cuando nosotros estuvimos bajo una cobertura hace ya muchos años atrás, de allá donde yo vengo, a nosotros nos titularon como secta. No éramos una iglesia, éramos la secta. Así nos conocían en el mundo. ¿Por qué era la secta? Por el conocimiento que se manejó ahí. Tuvimos un apóstol, hermano, sobre nuestra congregación, sobre mi pastor, en aquel entonces que era pastor solamente, maestro. Ya el Señor después lo ungió como apóstol, un gran apóstol, un gran siervo del Señor, que le tengo mucho respeto, mucho cariño hasta el día de hoy. Pero nuestro apóstol, hermano, de donde nosotros venimos, fue un hombre muy lleno de Dios y de mucha revelación, como ningún otro, diría yo. Pero caímos lamentablemente en aquel entonces en el criterio popular de ser una secta. Ya cuando nos miraban a nosotros decían: son de la secta fulana de tal. Como usted miraría una secta que anda por ahí ahorita, que tienen a su líder preso. Usted, para darse una idea, así estábamos nosotros. Viene un formamiento, hermano, tan increíble que lo meten en esas paredes solamente, y usted no puede mirar para otros lugares porque menosprecia a otros. No se nos enseñaba eso, fíjese, qué interesante. Ni tampoco se nos permitía andar con otros, que porque ellos no estaban en la altura. Y cuando el Señor viniera, a los únicos que se iba a llevar eran nosotros. Y todos los demás a la gran tribulación. Esa era la ideología que se manejaba en aquel entonces. Gracias al Señor, el Señor rompió esa estructura. Hace muchos años atrás, al apóstol se lo llevó el Señor y surgieron muchos ministerios, que algunos de ellos siguen con esa misma línea. Podría mencionarlos, pero no quiero desacreditarlos, hermano. Pero sí quiero rogarle a usted, levantando la cosecha, que no me traiga doctrinas extrañas. Si usted oye a otros predicadores, asegúrese de no colisionar con lo que se enseña aquí, porque entonces estaría pecando, cayendo en el espíritu, hermano, de menospreciar a otros que posiblemente no manejamos ese conocimiento. Y dije conocimiento porque hay ministerios que tienen un gran conocimiento.
Pero cada ministerio tiene una tarea asignada, hermanos. Nosotros tenemos la nuestra. Debemos de aprender a respetarnos. Por eso, mire, a mí me encanta dialogar con pastores que no creen lo que yo creo. Yo no me meto con ellos en lo absoluto. Ni les contradigo, nada, hermanos, son mis amigos. Podemos sentarnos a tomar un café, a comer, a pasar un día de campo, de parque, de barco, lo que sea. Yo tranquilo, hermano. Para mí eso, ¿sabe por qué? Porque la religión y el sectarismo me lo arrancó el Señor hace muchos años atrás. Por eso, no seamos sectaristas, hermanos. Hace años atrás a mí me acusaron que yo estaba predicando de que nosotros éramos la mejor iglesia del estado de Washington. Sí, ¿cómo se le va a ocurrir a alguien decir esa tontera, hermanos? Créamelo. Yo no me siento ni tampoco creo que seamos un ministerio que podamos competir con otros. Gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Elías, el grupo de alabanza que está creciendo, está superando, están haciendo un gran trabajo. Sigan adelante, sean fieles, no bajen la guardia. Porque ahí es cuando el Señor va a traer el crecimiento. Tiene que edificar primero el altar. Pero si el altar está todo tengueleque ahí, todo raro, hermano, ¿cómo va a estar el pueblo? Si los del altar no hacen nada, hermano, imagínense los de abajo tampoco. Es lógico. Pero bueno, no es de alabanza el punto, ¿verdad? Lo que le quiero decir es de que no caigamos en doctrinas extrañas que nos sectaricen. Le voy a dar varios versos para que entendamos eso. Rapidísimo. 1 Corintios, del capítulo 3 al verso 9. Yo se lo voy a leer para que usted lo pueda ver y quede registrado. Pablo hablando a los corintios. Así que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. No pude hablarles como espirituales, sino como a qué carnales. ¿Y qué más? Niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad ni ahora puedes, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos, contiendas entre vosotros. ¿No sois carnales y andan como hombres? Sí, Pablo dice que sí. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo, yo estoy mejor, y el otro yo soy de Apolo, yo más o menos, el mío es mejor, mi ministerio es mejor, nosotros tenemos la marca de los mejores del mundo, hermano. ¿Qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Le voy a otros versos más. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Grábese bien eso. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Grábese bien eso, hermano. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Estoy leyendo el verso 20, voy al 21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los que más necesarios. Sigo leyendo. Verso 23. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a las partes que carecen de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno
individualmente un miembro de él. ¿Dicen amén? Verso 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, que son los evangelistas, después dones de sanidades, ahí está el ministerio pastoral, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas, tiene que ver con todos los ministerios y dones. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? No, somos un cuerpo. No seamos sectaristas, hermano, ni tampoco menospreciemos a otros ministerios o a otro ministerio solamente porque vemos a otros que están brillando con una gran luz. Seamos adultos y más maduros. Yo concluyo. ¿Quiere que concluya o lo continuamos? Concluimos. Cuidemos la sana doctrina y cuidémonos de desechar doctrinas extrañas y destructivas. Esas sí, deséchelas. No me venga con rarezas, hermano, porque le voy a preguntar de dónde aprendiste eso. Porque eso no se enseña aquí. ¿En qué edifica? ¿En qué te está edificando? Si te está produciendo tener contiendas, estás en pleitos, en celos, en discusiones innecesarias. ¿En qué te edifica? Segunda de Timoteo 1, 13, 14. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Guárdalo. Lo que estás aprendiendo, guárdalo, hermano. Es un tesoro. Te va a proteger. Segunda Timoteo 4:3, rapidísimo. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Primera Timoteo 4:1 y 2, ahí está. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que teniendo que tienen cauterizada la conciencia, y esos son los que prohíben casarse, hermano. Entonces sí va a haber doctrinas extrañas. Usted tiene que cuidarse de eso. Aunque haya alguien aquí en la iglesia que le esté enseñando algo extraño, usted venga y verifíquelo con el pastor. Y venga y dígame, mire pastor, no va a ser chisme, le voy a poner a usted el hermano que comunica. Amén. Usted va a venir y va a decir, mire pastor, fíjese que fulanito de tal, fulanita de tal anda enseñando esto entre el pueblo. ¿Usted qué piensa? Tráigamelo, hermano, para analizarlo. Tenemos que saber lo que allá abajo se enseña, hermanos, también. Voy a continuar rapidísimo. 2 Corintios 11, 3, 4. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibes un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptas un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleras. No tolere otro evangelio. Esto es lo que Dios nos dio a nosotros, disfrútelo. Esto fue lo que Dios nos entregó. Exprímalo, apréndalo, cómaselo bien, digiéralo, pero fíltrelo. Primera de Juan 4:1-5. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Espíritu que trae confusión y divide. Primera de Juan 4:1-5. Termino con esto. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en vuestra fe,
tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. No busque doctrinas extrañas. Aprenda primero la sana doctrina que se le predica aquí. Ya si después a usted le interesa alguna novedad y tiene capacidad para filtrarla sin que le haga daño, entonces bueno, ¿quién le va a quitar el derecho de lo que usted vea? Pero aprenda primero a afianzarse en la fe, en lo que está siendo instruido. Dicen amén, póngase de pie, damos gracias al Señor rapidísimo. Gracias, Dios. Póngase de pie, por favor, demos gracias al Señor. Yo sé que ha sido un tema largo, pero wow, cuánto nos hace falta aprender, hermanos. Como dijo alguien por ahí, no todo lo que brilla es oro. Hoy en día tenemos que tener más cuidado de todo lo que oímos por la red, hermano. Más que nunca hoy. Más que nunca, es más seguro lo de casa. Más seguro, hermanos. Gracias, Dios. Cierre sus ojos, por favor. Oremos al Señor. Digámosle, Señor, gracias, Dios, porque me has traído a un ministerio donde se enseña tu palabra. Y yo dije donde se enseña la palabra, porque aquí se enseña la palabra. Ya si tú no la aprovechas, es rollo tuyo. Dicen amén. Pero mi interés, como dijo el apóstol Pablo, es la instrucción nacida de un corazón puro. ¿Cuál es la idea? Edificarte. ¿Quieres cerrar tus ojos o los quieres mantener abiertos? Deja que el Señor te dé una palabra, hermano, a tu corazón, y tú vas a ver que el Señor va a traer confirmación a tu corazón. Eleve su oración al Señor, hermano, en esta hora. Dígale, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces conmigo. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Del Señor respondo amén. Levante su voz delante del Señor, levante sus manos. Del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra
yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. En mi alabanza te canto amén, amén. En mi alabanza te canto amén, amén. Levante su mano hacia el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas a este pueblo, que lo establezcas en la fe, que lo confirmes, Señor, en la doctrina, en la palabra que están recibiendo. Da testimonio, Señor, de esta enseñanza, de esta palabra. Destruye toda obra del adversario que quiera estorbar, Señor, toda cizaña que quiera filtrarse. Te ruego, Dios, que tú puedas cancelarla en esta hora en cada corazón. Desarraiga, Padre, de sus vidas toda mala enseñanza y permite que haya un corazón sensible y sencillo para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego por este pueblo, por los que están presentes y por los que no llegaron hoy. Te ruego, Señor, que tú puedas establecerlos, confírmalos en tu palabra, acércalos, enamóralos de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Haz la obra, te bendecimos en tu nombre precioso. Fuerte ofrenda de palmas al Señor. Amén, amén, amén. A la orden del Señor respondemos amén. Hermanos, yo no sé si usted da gracias al Señor por el lugar donde le ha permitido llegar. Estaba meditando y diciéndole al Señor, gracias porque me permitiste llegar a una casa donde se ministra la leche pura. Hay mucha doctrina extraña allá afuera, hermano. Mucha enseñanza rara, extraña. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por el lugar donde lo trajo? Y ese es el motivo por que damos gracias al Señor. Bendecimos la vida de nuestros pastores, de nuestros dirigentes, ministros, quienes se encargan de alimentarnos. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar para concluir. Padre, gracias por este tiempo, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra que trae, Señor, formamiento. Esa palabra que trae, Señor, alimento a nuestras vidas, bendito Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, esta palabra la recibimos en nuestras vidas, Señor, y sabemos, Señor, que traerá un efecto positivo, Señor, que traerá, Señor, un producimiento, algo, Señor, que producirá esta palabra, Señor,
Quizás, Señor, arranque toda doctrina extraña, Señor, a la cual hemos estado prestando el oído, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres sabio y por eso envías tu palabra, Señor. La envías a tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por este día, Señor, por este tiempo, Señor, por esta palabra. Gracias, bendito Dios, por tu siervo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que le bendigas, Señor, que le prosperes, que le multiplique la fuerza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar, pero sabemos que tu presencia, Señor, va con nosotros donde quiera que vayamos. Bendice al pueblo, Señor, guárdale, cuídale, Señor, para que tengamos éxito en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor y que el Señor les bendiga. No se olvide, hermano, que el día de mañana aquí estamos, ¿ok? Amén.